busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Muy buenas noches, hermanos. Somos otra vez convocados, como cada día martes, a abrir su palabra y a orar de una manera un tanto distinta. Ustedes desde sus hogares, en compañía de sus familiares, y yo por una cuestión fortuita desde el mismo local donde nos reunimos, y espero podamos reunirnos otra vez de una manera pronta. Vamos, antes de comenzar con la meditación de esta noche, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre y agradecemos tu amor, tu misericordia, tu paciencia para con cada uno de nosotros, y en esta noche la oportunidad de abrir tu palabra para encontrar en ella seguramente aquello que será de bendición para nuestras vidas. Para eso queremos que tu Espíritu sea aquel que guíe todo pensamiento y podamos disfrutar, entender y practicar aquello que aprendamos. Te bendecimos, te alabamos y te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a tomar para esta noche la lectura de un pasaje registrado en el Evangelio según San Mateo y el capítulo 24, y vamos allí a tener una lectura, y no está en mi ánimo profundizar en lo que sea la escatología, sino solamente de alguna manera desmenuzar algunas palabras, algunos conceptos que el Señor Jesús
vertió en aquel momento, en aquel encuentro con algunos de sus discípulos frente a lo que era el templo de Jerusalén. Y comenzamos desde el primer versículo leyendo así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y quiero tomar de aquí lo que será seguramente, y aunque en fragmentos, lo que pudiera ser el título de la meditación de esta noche. Por un lado, no os turbéis. Esta palabra, que está tan poco utilizada ahora, tiene distintas acepciones. Una de ellas es acongojar, otra es confundir, otra atormentar, perturbar, ¿por qué no también abatir? El Señor utiliza aquí esas palabras porque en medio de aquello que Él va a decirles, ya está poniendo sobre ellos esto que voy a decirles no sea motivo de turbación, no sea en vuestras vidas y en vuestros corazones motivo de congoja. Y otras palabras también vertidas por el Señor, cuando después, y en otro de los evangelios, refiriéndose al mismo tema, dice: erguíos y levantad vuestras cabezas. Estoy yéndome a Lucas, el capítulo 21 y 28. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El Señor había terminado quizá uno de sus últimos sermones en el templo de Jerusalén, y cuando se están yendo sus discípulos, de alguna manera impresionados por la belleza y por las dimensiones, el tamaño de aquel magnífico templo, se acercan al Señor y le dicen: mirad, Señor, las piedras, y mirad qué edificios. En otro de los evangelios se nos dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés eran 4 de esos discípulos. Ellos, como pescadores de Galilea, de una región lejana de Jerusalén, más hacia el norte de Israel, probablemente no hayan estado nunca, o sí alguna otra vez hayan estado en el templo, pero salen con el Señor después de haber escuchado sus palabras, y cuando van a dejar este monte de Sión donde estaba plantado aquel templo, se cruzan y van caminando hacia lo que es el monte de los olivos, y el Señor allí les da esta reflexión, les da este anticipo, les profetiza a ellos. Decía: estos muchachos conocían más de mar y podrían impresionarse quizá por una tormenta, o conocedores del campo impresionados por una cosecha, pero nunca por un esplendor tan significativo como este. Aquellos que conocieron, y los historiadores hablan que aunque no tuvo ni se acercó la gloria de este templo, aquel que el mismo Salomón ofreciera a Dios, tenía también una belleza, y su construcción no pasaba desapercibido para nadie que pudiera transitar por aquel lugar. Decía, estaba plantado en una explanada que habían cavado en el monte de Sión, y era llamativo no solo por su tamaño, tenía bases no inferiores a 12 metros cada uno, sus contornos eran entre 50 y 30 metros, tenía pórticos que impresionaban a simple vista, y sus materiales eran
el mármol blanco y mucho de ello estaba enchapado en oro. El arte puesto allí, dijimos que no era el templo original, sino un templo que Herodes les había ayudado a reconstruir, no porque le interesara el culto que pudieran rendir a Dios los judíos, sino para de alguna manera mantenerlos entretenidos en la adoración que ellos darían a su Dios. Ni bien ellos acaban de decir eso, el Señor les dice: bueno, ustedes ven estos, les impacta, voy a decirles una cosa: dentro de no mucho tiempo no quedará piedra sobre piedra, aquí sin que sea derribada. Aquellos que decíamos conocen la historia, dicen, entre muchos otros detalles que podrían algunos de ustedes encontrar, que las piedras angulares puestas en las esquinas de este templo pesaban no menos de 100 toneladas cada una y que tenían dimensiones que rondaban entre los 8 y 16 metros. Ustedes piensan dónde se han encontrado esas piedras, dónde las han buscado y cómo las han llevado. Bueno, allí de alguna manera vemos que realmente estos judíos deseaban de alguna manera tener un lugar, un sitio donde alabar y agradar a Dios. Decíamos que cuando el Señor dice estas palabras, rápidamente 4 de sus discípulos lo toman aparte y dicen: Señor, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Y cuándo va a ocurrir tu venida y el fin del siglo? Acá yo veo por primera vez que los discípulos que tantas veces habían oído del Señor que era necesario que Él muriera, que sufriera la cruz y que luego resucitara, por primera vez ellos de alguna manera dejan entrever que saben que el Señor va a volver. Y entonces dice: Señor, decinos cuándo va a ocurrir tu venida y cuándo va a ser lo del fin del siglo. Ellos preguntaban al Señor acerca de las señales. Pero el Señor, que los conocía y que sabe que cuando miramos solamente las señales nos tornamos frágiles y susceptibles al engaño, enseguida les dice: bueno, miren que nadie os engañe. Y enseguida, después de decirles esto, el Señor comienza diciendo algunos de los engaños en los que podrían caer, ser estafados, y Él entonces, aunque en otro de los pasajes, este pasaje de Mateo 24, se repite con algunos otros tonalidades, algunos otros tintes, este relatado por Marcos en su capítulo 13 y por Lucas en su capítulo 21. Estaba pensando que el Señor en otro de los pasajes dice: bueno, esto les digo y se los anticipo para que ustedes lo sepan, y qué importante es cuando uno conoce y sabe algo que va a ocurrir. Bueno, el Señor en su amor les va a decir: bueno, estas cosas van a ocurrir, pero que esto no sea un motivo de turbación. El Señor utiliza este mismo término luego en otra oportunidad cuando le dice: no se turbe vuestro corazón, no se acongojen, no estén ustedes tristes, porque si ustedes creen en Dios, que en verdad lo creen, crean en mí, porque voy a preparar lugares para ustedes en la casa del Padre. Si leemos en el capítulo que hemos leído 24 y el versículo 5, dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y aquí hay otra profecía de que muchos serían engañados y de que muchos vendrían autoproclamándose Cristos. Dice: y engañarán a muchos. Y en el versículo 23 y 24 y 25 dice: entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Digo, sin entrar en profundizar el conocimiento y la historia, pensaba estos días
que muchos personajes importantes de la historia del mundo, ya sean destacados por el arte o por su incursión en política y en distintas esferas, han tenido seguidores fieles, yo diría personas que han sido sumamente fieles, seguidores, pero nunca he encontrado a alguien que en ese deseo de parecerse a aquella persona a la que idolatran porque les gusta su música o porque les gusta su arte o porque comparten sus ideas políticas, se hayan autoproclamado como la encarnación o la reencarnación de esa persona. Pero Cristo sabe que eso va a ocurrir con él. Y entonces dice, bueno, van a aparecer falsos cristos y van a aparecer falsos profetas. No se dejen engañar. Que esto que voy a decirles, que son señales que van a ocurrir, no turben vuestro corazón de manera que ustedes puedan caer en ese engaño. Si ustedes pueden mirar, no tiene demasiado sentido nombrarlos porque no lo merecen, pero han habido personas de distintas nacionalidades, algunos por supuesto alienados y enfermos mentales que se han proclamado Cristo como enviados o falsos salvadores. Pero, digamos, aquí el Señor cuando les dice, en el tiempo, no mucho tiempo después, aparecen aquellos que son falsos cristos, algunos provenientes de países sumamente lejanos, algunos de Rusia, de Estados Unidos, otros de la India, otros de países musulmanes, y han logrado ser seguidos por fanáticos que no solo han perdido su personalidad, sino que han perdido aún sus bienes y para seguir a estos falsos cristos. Cuando del templo hablábamos, olvidábamos decir que aquella profecía del Señor que asombró a aquellos que lo escuchaban, se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Roma invadió y saqueó Jerusalén, y en verdad el templo quedó destruido totalmente. Tengamos en cuenta esto: el verdadero Cristo, el único verdadero, es Jesús. Y Él va a regresar porque Él lo prometió y todas sus promesas se cumplen. Pero ya no vendrá como un hombre, no se reencarnará, no se encarnará en un niño y vivirá otra vez, sino que vendrá en una gloria especial, y de esa manera, glorificado, nos llevará a su presencia. Esta es una verdad bendita y una esperanza gloriosa. Pero le habló no solo de falsos cristos que se levantarían, y cuando hablo de falsos cristos, no solo hombres intentaron decir ser la encarnación de él, sino también algunas mujeres. Una cosa totalmente aberrante. Pero también dijo que habrían de aparecer falsos profetas. El profeta es aquel que habló en nombre de Dios y que habló aquello que Dios después cumplió. Pero el falso profeta es aquel impostor que proclama tener poderes divinos y ejerce un ministerio religioso contaminado seguramente con falsedad e hipocresía. Y guarda fines ocultos, a veces demagógicos, a veces demoníacos, a veces económicos y a veces sexuales. En la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se nos advierte acerca de esos falsos profetas. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo y el versículo 15, Mateo 7 y el versículo 15, está diciendo el Señor mismo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pasado un tiempo, Pablo, y ya estando la iglesia
en su apogeo, escribe a los hermanos que se reúnen en Corinto, y en su segunda carta, en el capítulo 11 y el versículo 13, les dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás también se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero tan importante es esto y tan recurrente es esto de la aparición de falsos profetas, que Pedro en su segunda carta, el capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucciones. Y dice destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Y en los Hechos de los Apóstoles tenemos también, y en Hechos 13, y me gusta registrarlo porque lo hemos visto ya en otros martes cuando mirábamos los viajes misioneros de Pablo, cuando Pablo y Bernabé llegan a Chipre, y en el capítulo 13 y el versículo 6 dice, está hablando de la llegada de estos hombres de Dios con la finalidad de evangelizar aquel sitio. Dice: y llegados, versículo 5, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también como ayudante a Juan. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y entonces leemos que finalmente Saulo lo increpa y le dice, lleno de maldad, de engaño, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, y dice: he aquí, la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego y no verás el sol. Y eso ocurrió tal cual. Vemos entonces que la aparición de falsos profetas ha sido una constante en el transcurrir del tiempo, o de los tiempos de la Iglesia de Cristo. Y estaba pensando que pasado el tiempo y en la actualidad, muchos profetas se levantan aún hoy y ocupan plataformas de iglesias a veces llamadas cristianas, y me hizo recordar lo que decía el profeta Ezequiel en su capítulo 13. Ezequiel y el capítulo 13, leemos, dice del 1 al 8: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón y no del corazón de Dios. Oíd palabra de Jehová. Si ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dice: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra, que no es de Él, sino que es de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis visto adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Y entonces dice Jehová: tengan por cierto que yo estoy totalmente en contra de ustedes. Vivimos en tiempos donde en muchas iglesias los fieles, en muchos de ellos con su inocencia, creen que las personas para ser realmente, ocupar una plataforma o trabajar o estar en la obra, deben realmente profetizar. Y muchos escuchamos
que dicen, esta palabra la he recibido de Dios. Dios me ha dicho esto, y muchas veces lo que dicen haber escuchado de Dios se opone o contrapone a la palabra de Dios, la revelación completa y plena de la Biblia. Estaba mirando y estaba pensando que no pocas divisiones en las iglesias, en los matrimonios, han traído divorcios, han traído quiebras comerciales, pleitos entre hermanos, esto de querer hacer decir a Dios lo que Dios no ha dicho e imponerlo en la iglesia como algo. Muchos vienen a la iglesia diciendo, he tenido un sueño y voy a compartirlo porque esto es algo que Dios me ha dado y esto va a ocurrir. Y seguramente eso no es así. Muchas iglesias están atrapadas en experiencias subjetivas o vivencias personales de aquellos falsos profetas. Y quiero terminar diciendo cómo prevenirnos de estas estafas o de estos profetas falsos estafadores. Yo anoté por lo menos 3 cosas que debiéramos mirar y ya voy terminando. Una de ellas es sus enseñanzas. ¿Coinciden realmente con las Escrituras? Bueno, si algo de lo que aquellos dicen no coinciden con lo que la Biblia dice, ya es motivo para desechar su enseñanza. En segundo lugar, afirman y proclaman que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios y es el único Salvador y es el único medio que Dios utiliza para perdón de nuestros pecados. Si no es así, motivo es también para descartar aquello como un verdadero profeta de Dios. Y finalmente, ¿qué tal su vida? ¿Qué tal su vida privada? ¿Qué tal la moralidad cristiana de su vida? Tenemos la desgracia de escuchar, no una sino muchas veces, que falsos pastores, valiéndose de alguna manera de aquel poder que dicen tener sobre sus fieles, han logrado no solo despojarlos de su dinero, sino también han cometido delitos sexuales aberrantes con personas que asisten a sus cultos. Hermanos, voy a dejar aquí, pero quiero irme con este pensamiento y si el Señor permite, los martes siguientes vamos a mirar algo acerca de otras señales que el Señor les avisó con tiempo que habrían de ocurrir, que serían las guerras, los rumores de las guerras, las pestes, hambres que habrían de asolar la tierra. Pero quisiera esta noche volver a lo que decíamos primero. El Señor les dijo, no os turbéis. Y luego les dijo que erguíos, poneos de pie, enderezad vuestras espaldas, quitad la tribulación de ellas y finalmente levantad vuestras cabezas. Oramos para terminar y ponemos en las manos del Señor en este momento, en este tiempo especial, a las personas que están atravesando por pruebas y, ¿por qué no?, siendo sacudidas por falsos profetas, por falsos cristos y pudieran estar viviendo momentos de turbación. Padre, te agradecemos porque nos has permitido mirar esto que tú mismo nos enseñaste, que podamos aprenderlo, que podamos realmente hacerlo nuestro. Que todo lo que a nuestro alrededor acontece no sea motivo de turbación, que podamos en este tiempo erguirnos, levantarnos nuestras cabezas y podamos mirar no las señales de las cosas que están ocurriendo, sino mirando las promesas tuyas que son verdaderas y que son promesas que se van cumpliendo y que terminarán de cumplirse cuando nuestra redención finalmente sea plena. Gracias, Señor, porque nuestra redención está cerca. Acompáñanos, Señor, en estos días que nos restan de un próximo encuentro y que tu bendición, aquella que enriquece y no añade tristeza con ella, sea la que nos acompañe a cada uno de nosotros en esta semana. Te bendecimos, te alabamos y agradecemos por todo en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. Gracias.